Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Información, análisis, entrevistas, reportajes. Con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 15 de septiembre de este 2012, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números telefónicos 5511-1560 y 5208-5948 y le damos la bienvenida como cada 8 días a Ivonne de la Cruz. Ivonne, muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días al auditorio, gracias por estar en esta transmisión a través de www.elpuntocritico.com. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, Arturo, buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues estamos arrancando un sábado más, Arturo, con mucha información y pues bueno, yo creo que ahorita vamos a tener un buen debate porque estábamos precisamente viendo unas cuestiones antes de entrar al programa y sobre la reforma laboral. Muchos invitados. ¿Pasará la reforma laboral? ¿No pasará? Hoy es 15 de septiembre, mañana es una de las últimas celebraciones. Hoy por la noche el grito de independencia, mañana será el último desfile militar que esté el presidente Felipe Calderón ahí en el balcón, muy representativo porque desde que llegó fue buscar la legitimación de la presidencia a través de las Fuerzas Armadas. Hay mucho que comentar. Que su despedida fue desde el día de ayer, ¿no? Bueno, que su despedida fue desde hace un buen rato. Su discurso oficial de despedida, digamos, ¿no? Ayer agradeció a las fuerzas militares y les dijo, bueno, que en ellos era parte de lo que más se había sentido orgulloso durante este sexenio. Y a nosotros nos dijo que les debemos mucho a las Fuerzas Armadas. Habría que recordar casos como el de Zongolica, habría que recordar otros casos. Bueno, a los 70,000 víctimas, entonces hay que recordar ahí esa cuestión. Y bueno, y el momento de comparar a la Marina con los niños héroes, pues la verdad se me hace muy exagerado, pero bueno, vamos a discutirlo. Ya está en la etapa de su antecesor, de que ya puede decir prácticamente lo que sea. Comenzamos. Así es. En perspectiva. Esta editorial se la queremos dedicar a la herencia cultural que nos dejará precisamente el sexenio que está por terminar, el sexenio del presidente Felipe Calderón. Hay que recordar que en este sexenio pues se conmemoró el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia del país, con un gasto que la verdad no quedó claro, con un gasto que desde que comenzaron los festejos, fíjate, el ingeniero Cárdenas fue uno de los primeros que ocupó un puesto para esto de la organización, ya en la época de Vicente Fox, que decíamos que le habían dado una secretaría de piñatas y serpentinas. Esto fue creciendo al grado en que, bueno, la organización se perdió por completo, y una vez que se perdió esta organización también no dejó satisfecha estos festejos del bicentenario a nadie, ¿no? Y sobre todo no quedó claro, no hubo claridad en esto de los gastos. Otro punto importante fue la famosa estela de luz, esta estela de luz que también una construcción millonaria que no sirve absolutamente para nada y va a quedar ahí en el recuerdo como un monumento a la corrupción de este país. Le sumamos una construcción más que no le corresponde al Ejecutivo,
pero que sí le corresponde a la administración que termina, sería la construcción de la nueva sede del Senado, donde también hubo un gasto impresionante. Podríamos ir a Puebla también con los festejos que se hicieron, es decir, un gasto tremendo que se pudo ocupar en otras cosas, y sobre todo que va a dejar como legado cultural para las futuras generaciones, pues lo que hizo este sexenio, no solamente en el ámbito de la política, sino en el ámbito de la cultura. Y no podemos dejar de mencionar pues todo lo que se ha realizado en materia de publicidad, para decir que se obtuvieron buenos resultados en cuestión de salud, que se hizo una cobertura a nivel nacional implacable de lo que es el Seguro Popular, que si bien es cierto, muy probablemente este tipo de situaciones sí se lograron, muy probablemente sí se invirtió mucho, pero la cantidad de dinero que se invirtió en la publicidad para este tipo de rubros pues es exorbitante, ¿no? Y hablar del presidente Felipe Calderón y no mencionar el empleo en nuestro país pues es pasar prácticamente de noche uno de sus grandes fracasos, cuando fue precisamente la bandera de su gobierno la creación de empleo. Y precisamente ayer sacan por parte de la Cámara de Diputados un análisis de un déficit de 2.7 millones de empleos para el presidente Felipe Calderón, que contrastan seriamente con las cifras que él mismo da a conocer en su último informe de gobierno. Y es así como también hay que sumarle la cuestión de la gasolina, ¿no? Porque mes con mes se ha estado liberando el subsidio a este producto, y bueno, la verdad es de son que ajustes, no te perdón, pero pues es que uno como consumidor, pues uno debe de manifestar la inconformidad de ello, ¿no? Pues es que ha incrementado desde 7 pesos desde que empezó su administración, ahorita ya estamos a 11 pesos prácticamente, ¿no? Y pues esto, súmale ahora sí que poco a poco las cosas, y con lo que tú ya mencionaste, Arturo, la cuestión de la estela de luz que se ha utilizado ahorita últimamente, precisamente para poderse manifestar en contra de un gobierno que ha sido pues más que gris, ¿no? Y sobre todo la cuestión es del ejército, tomar al ejército como un escudo, y sobre todo también igual con el pretexto de combatir el crimen organizado. Pues yo creo que ha sido muchas cosas que han mermado lo que ha sido el gobierno de Felipe Calderón, tan así que se demostró en las urnas, porque a pesar de todo el problema que ha habido con las cuestiones de Peña Nieto, sí, la verdad es de que la verdad es que fue tiro hacia el PAN. O sea, sí, prácticamente tuvo una candidata que pasó de gris a negro, del segundo a tercer lugar drásticamente. Ya se esperaba, que la población estaba muy inconforme, y estamos muy inconforme con la situación que ha manejado el presidente Felipe Calderón. Y como lo comenté hace rato, eso de manejar o a igualar al ejército, a la marina en este caso, como a los niños héroes, pues no, la verdad es que para mí los niños héroes fueron los paralímpicos, y no le dieron ni una promoción ni una difusión. En la parte cultural, yo creo que este país, hablando de Sáizar, Ivonne de la Cruz, Consuelo Sáizar, me parece que fue completamente gris el asunto. Una situación de colgarse de la muerte de los grandes escritores y de los grandes pensadores, y solamente así veíamos a Consuelo Sáizar, y ahí hay un gran vacío, hay mucho que analizar y hay mucho que pedirle cuentas al área de la cultura de este país. De hecho, Teresa Villaseñor también, que es la titular de Bellas Artes, y Consuelo Sáizar en Conaculta, han hecho de esas dos instituciones solamente el pasar. Porque la cultura, efectivamente, como tú lo mencionas, y ahí sí puedo hablar extendidamente de lo que es cuestión de cultura, ha bloqueado, no ha permitido a apoyar a los autores plásticos, ni en los escritores, a ninguno ha apoyado en las cuestiones de poder promocionar la cultura. Yo no sé por qué esas personas están a cargo de esas instituciones cuando se supone que están representando un país político. Sí, lo sé, pero la cultura es un canal, un conducto precisamente para esquivar las cuestiones de la violencia, y no lo han hecho. Para terminar esta editorial, le están pidiendo mayor libertad para el IFAIL, mayor libertad para el instituto, así es, y sí, también para esta Secretaría de la Función Pública, en donde tiene un gran trabajo los próximos encargados de estas dos
entidades, ahí en la cultura precisamente. Hay un desfalco al Conaculta del cual ya no se habla. Lo de la estela de luz y lo de estos festejos también parece que está enterrado, así es que hay mucho por hacer y mucho por investigar. Perspectiva interna, aquí y ahora. Bueno, continuando con la información de lo que se dio durante toda la semana, el domingo pasado, el ya ex candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República anuncia que se va a decidir si su movimiento se convierte en un partido político por un lado, y por otro lado se da también esta ruptura, aunque él dice que no es una ruptura, sí me parece que lo es, entre él y las izquierdas, por lo pronto el Partido del Trabajo, el PRD, que me parece que en ese sentido del PRD, ¿cómo entender a un partido de la Revolución Democrática cuando siempre ha tenido caudillos que los han conducido desde 1988? Me parece que pierde más el PRD que López Obrador. El PRD ahí con sus problemas internos, con las tribus, con los chuchos en este momento, quienes administran prácticamente en la Cámara de Diputados todas y cada una de las curules que son de representación proporcional, es decir, todos esos diputados que llegaron por representación pues son manejados por los chuchos. Y yo pienso también este alejamiento de las figuras que están fuertemente relacionadas con cuestiones de corrupción, como el señor de las ligas, ¿no? Que desde un principio también se le relacionó mucho con Andrés Manuel López Obrador, finalmente va a terminar beneficiando. Se dice por ahí que se acercó el señor Bejarano a ofrecerle apoyo total para reunirle gente y tratar de acercarle a más personas a Andrés Manuel López Obrador, y que él definitivamente lo primero que dijo fue no, muchas gracias, y con la intención precisamente de que se va a lanzar algo nuevo, pues sea totalmente alejado de esta historia que ya se tiene fielmente marcada a la izquierda en nuestro país. Pues yo aquí coincido con lo que marcaba el licenciado Marcelo Ebrard. Realmente esta es una ruptura, ahora sí, crónica de una ruptura anunciada, hay algo, ¿no? Ahí con Ebrard, sí. Licenciado. No, ¿qué pasó? Nuestro jefe de respeto. Sí, Exacto. Todavía es el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora sí que retomando, yo coincido en el aspecto de que esta es una crónica de una ruptura anunciada, ya se había manejado desde antes de la contienda electoral. Pues ahorita sencillamente solamente fue un trámite, ¿no? En las cuestiones del nuevo partido. Pues aquí hay nada más retomo una pregunta de un comentario que hizo Andrés Manuel, ¿no? Que terminando el 2012, si no ganaba, se iba mucho a su rancho. Se iba a la chingada, ¿no? que era el rancho a descansar. Me parece que no lo va a hacer. Yo creo que es un tipo que aporta mucho a la vida política nacional. También yo diría que es la vía correcta, aunque no dejó satisfecho a muchos de sus seguidores que querían como algo más movido, ¿no? Una revuelta, las trifulcas. Y también podríamos analizar la parte de cómo se va a ir y va a dejar su modus vivendi también durante los próximos 6 años. Uno de los mejores negocios que hay en este país son los partidos políticos o las instituciones no gubernamentales, ¿no? Podríamos hablar del Partido Verde Ecologista, podríamos hablar del PANAL, que son dos casos, el mismo PT, que son dos casos extraordinarios en la parte del negocio, ¿no? Unos cuantos lo manejan, unos cuantos administran el dinero y unos cuantos son los que ganan, mientras que pues todos los demás son los que trabajan. Entonces yo no creo que López Obrador en este caso y la gente que va a estar con él pues quiera dejar ir esta posibilidad. Yo solamente pongo sobre la mesa separar la parte política sobre esta parte de lo que son los dineros, ¿no? De qué ha vivido Claudia Sheinbaum, de qué ha vivido los niños verdes, el niño verde, de los qué ha González. vivido todo el gabinete legítimo de López Obrador del 2006. Pues ha vivido también precisamente de los dineros públicos, ¿no? Pasados
por también muchos ha habido filtros. Aportaciones por parte, Sí, también ha habido aportaciones, las mismas aportaciones que de manera obligatoria o no hacen los diputados que así es, son las aportaciones importantes con Andrés Manuel López Obrador, pero al fin y al cabo son dineros públicos, ¿no? O sea, se les paga por un trabajo público y va a dar a este movimiento. También habría que preguntar de dónde sale el dinero, pues del gobierno del Distrito Federal, del licenciado Marcelo Ebrard, como decía de hecho, yo ahí me sumo a lo que dices, Arturo, y retomaría lo que también comentaba hace rato en su momento Ivonne en las cuestiones del señor de las ligas. Yo recuerdo hace unos años que él comentaba precisamente en el 2006, después del 2006, cuando se catalogó él como el presidente legítimo y bueno, empezó a hacer su charola durante esos 6 años, de lo cual vivió, y él comentó precisamente que como era el presidente legítimo ya no tenía derecho a reelegirse porque pues así estaba marcado, ¿no? Y tan así que bueno, salió en el 2012 y también aquí era mi pregunta hace como unos 4 meses, ¿se volverá a reelegir? Y todavía hace 2 meses. Todos sabíamos que era un truco barato. Agarrarnos de ese argumento me parece hasta banal. Yo pienso que para aportar a la política y a la democracia del país, pues bienvenidas todas las voces, ¿no? Finalmente el que él vaya a crear un partido político finalmente no va a ser el día de mañana, tiene que pasar por una serie de procesos. Sí, como organización política primero y después ya se va para se calcula que para un proceso largo, ¿no? Entonces seguramente él ya ni siquiera va a quedar al frente, habría que ver quiénes son los que van a formar parte. Bueno, de relativamente, Ivonne, ahí, o sea, el momento de relativamente, obviamente, el hablando momento que él encabezar Salinas de Gortari, por ejemplo, que es el ejemplo claro de que no está al frente de muchas cuestiones políticas en México, ¿no? No, y al momento que él encabeza un proyecto como tal, va a arrastrar gente, ¿no? Tan así que desde ahorita ya se está viendo diputados que se quieren ir a Morena y otros que le dicen, no, espérate tantito, o sea, desde este momento ya se está viendo eso. Y ese es el problema para las izquierdas, que independientemente de la afiliación o de los colores o de las ideas con las que concuerdes, me parece que esto a la izquierda le representa un golpe muy duro, que se fragmente nuevamente la izquierda, ¿no? Una izquierda que desde el 88, quizá antes, siempre ha estado dividida. Dicen los del PRD que Andrés Manuel no es todo el PRD, pero sí es una figura representativa muy importante para su partido, insisto yo, desde el 88, desde el 91 que se crea el PRD en el 88 con la figura de Cárdenas y si hacemos un recuento histórico del PRD, que me digan quién más ha despuntado si no hablamos de pero mira, aquí fíjate aquí Marcelo Ebrard, pero quitando a Porfirio Muñoz Ledo, quitando a Andrés Manuel, quitando a Cuauhtémoc Cárdenas, quitando verdaderamente a las figuras representativas del partido, ¿quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a ser ese estandarte en los cuales se ha erigido Cárdenas y López Obrador? No tienen para dónde, dime, Noroña, Ortega, pues mira, Zambrano, ¿quién? Pues, pero aquí hay dos cosas, una por un lado, esta situación de las izquierdas, lo decía Marcelo Ebrard, para que no digas que Marcelo Ebrard lo decía bien. El único problema en esta cuestión es que lleguemos al 2018 con 2 partidos diferentes o dos partidos representativos de izquierda 4, ¿no? Contendiendo. No, bueno, pues es que lo que es Movimiento Ciudadano y lo que es el PT pues se suman siempre, ¿no? En este caso lo más probable es que pueda sumarse con Andrés Manuel en 2018, ya con su bastoncito, ¿no? Hasta mejor hasta el 2020 y tantos también igual con su bastoncito. Pero bueno, el asunto es de que y aparte lo que decía Marcelo era de que el único problema de esta situación es de que lleguemos al 2018 con 2 contendientes de izquierda y bueno, pues ahí se va a ver mucho la fracción, el fraccionamiento que se va a generar por las cuestiones de la contienda. Pero aparte Jesús Zambrano también anunció de que las siguientes contiendas del 2015 no se desestima que pueda darse la alianza entre el PAN y el PRD, ¿no? Entonces, inclusive todavía atreverse más Jesús Zambrano a decir de que va a hacer todo lo posible, aunque haya alianza con el PAN, pero no va a permitir que otros 6 años siga gobernando el PRI. Eso lo venimos oyendo desde el 88. Sí, pero ya con esta situación se está dando un parteaguas para que se pueda manejar muy bien esto y pues se dé, ¿no?
Yo creo que debería de haber una reforma integral en materia política en nuestro país para dejarnos de tanto partido y hacer una situación yo diferente. Yo también estoy de acuerdo. Sí. Así como estamos ahorita, se siguen realizando una serie de corruptelas. ¿Y para qué vas a seguir? ¿Y para qué vas a seguir conservando partidos parásitos? Partidos totalmente contrarios que terminan aliándose y pues que va en contra de sus propias naturalezas de inicio, ¿no? Bueno, esto da para mucho. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a hablar sobre la reforma laboral. Rafael Lula y Ivonne de la Cruz, continuamos. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Josefa Ortiz de Domínguez. El Punto Crítico te desea un feliz mes patrio. La construcción del Palacio Nacional se inició en 1522, unos meses después de la caída de la Gran Tenochtitlan, sobre el espacio que ocupaba el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Fue la segunda residencia de Hernán Cortés, la cual, a su salida, la adquirió la corona como sede oficial del virreinato. En 1692, sufrió las consecuencias de un incendio y fue semidemolido. Consumada la independencia, se transformó en sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes regímenes republicanos y monárquicos del país. En la década de 1930 fue su gran y última remodelación. Escucha Voces del Mediodía, de 11 a 1 de la tarde, por ABC Radio 760 de AM, con repetición martes y jueves de 9 a 11 de la mañana por www.elpuntocrítico.com. Voces del Mediodía, información útil y veraz con entretenimiento. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectivas especiales. Estamos de regreso en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números telefónicos: 55 11 15 60, 5208 59 48. Nuestro correo electrónico para que nos haga llegar sus comentarios: pp1440@gmail.com. Ivonne de la Cruz, pues tenemos que hablar de la reforma laboral. Hay que poner en contexto, esta semana hubo diferentes declaraciones, entre las que destacan las del Banco de México, Agustín Carstens, quien dijo que pues habría que tomarse en cuenta para darle pues mayor libertad a los patrones, ¿no? Para que pudieran despedir y contratar a sus empleados. Estas declaraciones han sido declaraciones polémicas del gobernador del Banco de México, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, pues al mismo señor al que se le murió el paciente, ¿no? Se le murió de pulmonía y había pronosticado un ligero resfriado. Pues él mismo es el que nos sale a decir esta situación, Ivonne. Sí, y definitivamente hablar de reforma laboral significa hablar de todas estas pues aristas
que se han creado para supuestamente proteger a los trabajadores y que terminan al final perjudicando, ¿no? Dentro de lo mismo, algunas concesiones que se ha dado, como el hecho de que tengan las personas una suerte de protección supuestamente por parte del gobierno y que al momento de aplicarlas pues resultan perjudicados porque no se dan realmente las condiciones para que se apliquen en su totalidad. Hablamos desde algo tan sencillo como las horas de trabajo que se tienen legalizadas en México y que finalmente siempre hay una serie de mecanismos que te llevan a cumplir más horas de trabajo y con un salario realmente deplorable. Y además, en el sexenio de Felipe Calderón se aumentó esta figura de que hemos criticado en muchas otras ocasiones, que es el outsourcing, que permite estas triangulaciones donde los trabajadores quedan completamente desamparados, que no hay una figura de un patrón que realmente los pueda avalar o representar. Toda esta situación que ha provocado que los empleos que se crearon ahora con el nuevo régimen de Calderón, se crearon para cubrir supuestamente una jornada normal con todas las prestaciones de ley y terminan siendo empleos de medio tiempo y que no están protegiendo con lo mínimo indispensable a las personas, ¿no? Sí, en muchos casos, el lunes pasado la UNAM lanzaba un boletín de prensa donde se hablaba del grado de desempleo que existe en el país, ¿no? Que son los ninis que ni estudian ni trabajan, muchos de ellos no porque lo quieran así, sino simple y sencillamente son las condiciones del país, son los que más grado de educación tienen. Entonces, la verdad, como decías, no hay dónde meternos, como decías Ivonne de la Cruz, un gran vacío que va a dejar la administración de Felipe Calderón, ¿no? Estos dos, el de la seguridad y la parte del empleo, y sobre todo porque pues ahí están los registros, ¿no? De aquel debate donde está diciendo y afirmando que él va a crear tantos empleos, que es el presidente del empleo. Las circunstancias o las malas decisiones, el secretario del Trabajo, ahora senador, pues no sirvieron para nada. Y lo preocupante también es esta serie de iniciativas que está lanzando ya al momento en que va de salida. A él obviamente no van a afectarle en materia política redituable, ¿no? Pero sí a las personas que nos quedamos a habitar como normalmente México. Pues ahorita ha incrementado las cuestiones de los empleos temporales, la cuestión de los empleos por honorarios, y bueno, pues esto ha mermado las cuestiones de la base de lo que es el artículo 123 sobre los que son los contratos laborales. Y bueno, pues esto hay que ahondarle de que el apoyo que se le debe dar a la empresa o a la iniciativa privada para poder abrir espacios para empleos, pues ha sido muy mermado y fue muy cuestionado lo que es en el gobierno de Felipe Calderón, que como tú lo comentas bien, Arturo, de la cuestión de haber sido el candidato del empleo, ha dejado mucho que decir en esos momentos que ya va de salida. Y pues ahorita con la reforma que se está dando, la reforma que se quieren dar a través de las cámaras, que a mi parecer pues no creo que pasen, porque el PRI ha anunciado por medio de Gamboa Patrón que lo va a analizar, que es una cuestión muy pronta para que su partido pueda decidir. Y los acuerdos por debajo del agua ya están hechos, ¿no? Fíjate que hay una situación particular, que es que el PRI ya está en estos momentos prácticamente gobernando este país. No, sí, eso mientras es que los otros ¿no? se están despidiendo y posando para la foto, estos ya están ahí metidos, y además a los que les conviene que salgan estas reformas es precisamente a ellos, para que Enrique Peña Nieto no llegue como llegó Felipe Calderón. Sí, pero aquí hay una cuestión, aquí les ha impulsado, esta reforma se está gestionándose ya desde hace unos años. Entonces, aquí quien está impulsando que se dé es precisamente el PAN. Entonces, aquí existe una disyuntiva entre que el PRI dice, yo lo voy a analizar, no me quiero aventar un boleto ahorita todavía, y entre el que el PRD dice, no va a pasar. Y posan para la foto Madero y Peña, ¿no? Sí. O sea, eso te da también una idea de por dónde va el asunto. Esta mañana le damos la bienvenida aquí a Perspectivas Periodísticas a Juan Ayala Rivero. Él es presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Arturo, gracias, Ivonne, Rafa. Buenos días, gracias a todo el público por darnos la oportunidad de expresar lo que piensan los trabajadores.
Con tu experiencia ya vasta de muchos años, ¿cómo ves esta situación, este cuadro que se está dando en estos momentos en el país, en la parte de esta reforma laboral? Hay que recordar que me parece que desde Vicente Fox está una posible reforma laboral, luego con Calderón, pero no se ha concretado una reforma laboral. Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia. El problema del país es que los mexicanos no tenemos historia, se nos olvida la historia, nos da flojera la historia. Estas reformas no son de hoy o de Vicente Calderón, perdón, de Felipe Calderón o de Vicente Fox, son desde Miguel de la Madrid, cuando llegaron la tecnocracia al país, cuando se instaló en aquel mandato de Miguel de la Madrid toda la tecnocracia, y se sigue haciendo tecnocracia, es decir, todos los tecnócratas que deciden a través del escritorio, sin estar presentes en la vida diaria del país, viven decíamos en el momento de Fox, en Foxilandia, hoy en Felipelandia, tal vez en Peñolandia, vamos a vivir en ese tipo de cosas. Todo ese mundo que vive a través de un escritorio, donde se les olvidó lo principal del país. Yo creo que esta parte es lo más problemático, porque estamos hablando de una reforma que no tiene 1 o 2 sexenios, tiene muchos más. Y estamos hablando de que hay 498 iniciativas de reforma. La última, 499, la que acaba de meter el PRD. Entonces, es un mundo de reformas. ¿Qué van a reformar? Dicen que es una ley secundaria, y no es cierto, es el artículo 123 completo. Y vamos a hacer un poquito también de historia. En el 2007, nos vamos un poquito más atrás, en 1997 se hizo una reforma a la ley del Seguro Social para beneficio de los trabajadores. 10 años después se hace una reforma a la ley del ISSSTE, también para beneficio de los trabajadores. Leyes secundarias que se desprenden del 123. Entonces quiere decir que reformar una ley secundaria es reformar el 123 apartado, en sus dos apartados correspondientes. Muchos de ellos no conocen ni la Constitución, ¿no? No tienen ni asesores que sean constitucionalistas. Ese es un gran problema, la ignorancia de muchos de los legisladores. Ese es el tema, pero también no se nos olvide que este es un sistema que por 70 años dominó el país. Solamente rompió momentáneamente, pero luego se puso la mano azul y sigue siendo el mismo sistema. Yo creo que Felipe Calderón, los organismos internacionales, a Vicente Fox se lo pusieron muy claro. Tan es así que Vicente Fox declara primero triunfador a Peña Nieto. Entonces quiere decir que los sistemas internacionales financieros, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, han estado siempre encima de esta acción. Y yo nada más podría poner en el primer mundo a Francia, a Grecia, a Italia, a España, que hicieron reformas de esta naturaleza, son el primer mundo. Y bueno, hoy tenemos en esos países revueltas de parte de los ciudadanos por unas reformas en un país que se vive bien, que ganan bien, y hoy no ganan bien y se están suicidando porque no tienen garantías. Aunque ahí, perdón, la interrupción, ahí, bueno, se aplica lo que había comentado en ese aspecto del FMI. En la cuestión de Europa ha sido por la cuestión de la presión que ha tenido por la Comunidad Europea, precisamente por la cuestión del euro. Entonces, haciendo las reformas que se han hecho en esos países, ha sido por la presión precisamente de la Comunidad Europea, pues para poder satisfacer sus intereses, ¿no? En ese sentido, y que ha marcado una cuestión de que ha habido más desempleo, ha habido más movimientos y revueltas sociales. Y no es tanto que México no tenga historia, sí tiene historia. El problema es que no tiene cultura, el pueblo no tiene la cultura no tiene la memoria y no tiene cultura de lectura. Ese es el problema. Yo creo que, insisto, el Fondo Monetario Internacional no nada más está presionando a Europa, está presionando a todo el mundo. Así es. Son los dineros los que mueven al mundo en este caso, pero se les olvida que los mayores productores de la riqueza son los trabajadores. Quienes producen la verdadera riqueza son los trabajadores. ¿Qué pasa con Brasil, por decir un ejemplo? Brasil. Hablaba del outsourcing hace un momento, y Brasil hizo una regularización de los terciarizados, que son los diferentes nombres del outsourcing. Y en ese sentido, hoy Brasil tiene un problema, está despidiendo a los terciarizados. Es decir, Brasil hizo un boom, igual que Chile, con la famosa
las famosas Afores, cuando el golpe de Estado a Pinochet. Y en ese sentido, transforman a Chile en una economía supuestamente de clase mundial, y hoy Chile a 28 o 30 años no tiene dinero para jubilar a los compañeros trabajadores. Tan es así que la Organización Internacional del Trabajo gira una indicación, que claro no tiene dientes, pero gira una indicación, una sugerencia, para que vuelvan a reformar su ley sobre Afores, para que puedan tener pensiones dignas los jubilados. Entonces, tenemos un problema. El dinero es el que está dando el marco y el interés que requiere el país. Vamos a centrarnos en México y decimos: en México tenemos 115 familias que dominan el país económicamente. Los demás somos sus empleados, ¿sí? Tenemos al hombre más rico del mundo en un país de pobres. Entonces, yo creo que tenemos un problema. El señor Slim pone a trabajar su dinero, pero que también es la parte de la riqueza de los trabajadores, ¿no? O sea, él no podría, aunque tuviera montones, si no tuviera quien lo ejerciera, si no tuviera quien lo produjera, entonces realmente no sería tan millonario, ¿no? Pero ese es el tema. ¿Qué estamos haciendo? Y quiero irme un poquito a la memoria de los mexicanos con la ley del Seguro Social. Es parte de la reforma, ¿eh? Digo, no quiero decir que es una cosa diferente, es lo mismo. La ley del Seguro Social, recordemos que Fox toma un 20% de esos fondos para crear un banco que se llama Banco Rural, que fue un fracaso. Y ese 20% se perdió. Vamos más atrás. Cuando empiezan a formarse el Seguro Social, se hacen las proyecciones actuariales para garantizar las pensiones de los trabajadores. Para cuando eso sucede, había dinero suficiente para que los trabajadores pudieran jubilarse y pensionarse. Pero como era un dinero inactivo, lo tomaron prestado para construir hospitales, construir infraestructura, como un préstamo, pero que jamás fue devuelto a los trabajadores. Motivo por lo cual se reforma la ley del Seguro Social. Y pasa lo mismo con el ISSSTE. Exactamente. Nacemos en el 59 como empleados públicos, es el apartado B, pues somos dos apartados, A y B. Nacemos en el 59 como servidores públicos ya, y se hace la proyección actuarial para 30 años. Los primeros 20 años había dinero de más. ¿Qué hizo el gobierno? Volver a hacer lo mismo que hizo con el Seguro Social, tomar el fondo, construir hospitales y infraestructura. Pero esos fondos jamás fueron devueltos a los trabajadores. O sea, los trabajadores han construido al país con sus propios recursos. Y hay ahí ejemplos claros como los mineros, ¿no? Como otros gremios que dándole tanto al país, pues están olvidados y en muy malas condiciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta plática con Juan Ayala Rivera. Él es presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. El Punto Crítico Radio, transmitiendo para todo el mundo vía internet, con instalaciones en la Ciudad de México, Liverpool 98, segundo piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Guadalupe Victoria. El Punto Crítico te desea un feliz mes patrio. Porque el mundo de las estrellas no descansa. El platillo de la farándula estrena nuevo horario. Acompáñanos todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde. Y por si te lo perdiste, nuestra repetición lunes y viernes de 10 a 11 por la noche. No lo olvides, más información, más diversión sobre el mundo del espectáculo. Para que lo pruebes y te enteres, solo en El platillo de la farándula. En el Punto Crítico Radio.
Kabuki es baile, es música, es teatro. Está aquí para dar un viaje contigo a través del mundo del arte. Kabuki Radio, lunes a las 18 horas a través del Punto Crítico Radio. Estás escuchando el Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectivas especiales. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Estamos conversando con Juan Ayala Rivera, él es presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Estamos conversando sobre esta posible reforma laboral. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de estos trabajos que van a comenzar a realizar en las diferentes cámaras? Mira, yo creo que el aspecto que va a suceder en las cámaras es que no va a pasar la reforma, porque el hecho de que se pongan a revisar una ley que tiene 1010 artículos y que se pretende reformar la mitad de los articulados, implicaría ir paso a paso. Aprobarla al vapor implicaría dejar un Frankenstein mal hecho, bueno, dándole... Pero esto de aprobarla al vapor ya nos han dado muestra que sí se puede, que sí lo hacen. Lo sabemos. Precisamente aprobar esto generaría realmente un gran problema. Flexibilizar los horarios, contratar por hora, despedir a los trabajadores, el contrato a prueba, todo esto es precisamente lo que quieren los empresarios, porque tienen la facilidad de poder despedir a los trabajadores como sea. Dicen, los jóvenes no tienen empleo, bueno, vamos a darles empleo, vamos a ponerlos a prueba, y los ponen a prueba, ¿y qué tal si un trabajador es excelente? No lo van a volver a contratar, porque esa es la manera de que ellos hacen más dinero, ¿sí? Me voy al juicio, van a desaparecer las juntas de conciliación, se van a convertir en juntas de diálogo y de concertación. No va a haber un juicio justo, porque ahora la carga de la prueba se la pasan al trabajador. Demuéstrame que eras mi trabajador. Ahora dime cómo realmente era yo como empleador. Y en ese sentido, el trabajador se va a ver en desventaja. Se supone que la ley, el 123, establece que está hecho para defender al más débil contra el más rico, contra el más fuerte. Y en este caso, le estamos devolviendo al patrón toda la fuerza, le estamos dando al patrón todo el poder, y va a haber despidos masivos. Es decir, actualmente los outsourcing están en los centros comerciales, están en las áreas donde, un ejemplo, Bonais, el empleado, que es un socio, tiene que comprar su carrito, tiene que comprar su vestuario para poder ser socio, y le dan un porcentaje de la economía de cada venta que hace del Bonais. ¿Cuánto gana? Gana nada. ¿Quién gana? El verdadero dueño de Bonais, porque él está prestando la marca y el otro está trabajando para él y lo está sobreexplotando. Esa es una realidad, y una no sobreexplotación. No tiene, pero tampoco no lo tiene, porque no lo tiene nada. No tiene nada. Y esto es parte del outsourcing. Y legalmente no hay forma, ¿no? Y esto del outsourcing lo vemos en Brasil. Brasil lo regularizó, regularizó 30 millones de empleos. Es lo que quieren hacer actualmente en México. Regularizar empleos que ya existen, empleos que se tienen. Por decir, en los gobiernos existen empleados honorarios, eventuales, meritorios, de diferentes rubros. La ley dice que solamente hay dos, base y confianza. Nada más también para tomar un rubro. Al ejército durante los 6 años de Calderón le dieron el 46% de aumento salarial. Sí. Bueno, ¿cuánto se dieron los diputados? ¿Cuánto se dio el presidente de la República? Promedio. Nosotros los trabajadores al servicio del Estado, al menos en el Distrito Federal, el salario más bajo está en 3,800 pesos, el más alto está en 7,000. Salario base, con el que se jubila el trabajador. ¿Cuánto gana el presidente de la República? Pero hay secretarios de Estado que ganan más.
Mira, la Constitución dice que todos somos iguales, ¿no? Pero ahí se cumple la otra máxima del rezo popular. Hay unos que son más iguales que otros. Bueno, y este es el ejemplo, ¿no? La máxima de Juárez, ¿no? ¿Quién se pone los salarios? Pues la Cámara de Diputados. Claro. ¿Cómo escupir al cielo, no? Claro. Y nada más para comentar otro detalle. Un tema que nunca se toca por lo general es el poder adquisitivo que tiene la moneda mexicana. De cada peso, solamente 17 centavos tiene poder adquisitivo. Por lo tanto, lo demás es inflación. Lo demás es un problema. Es decir, si aumentas un 5%, ese 17% baja en lugar de subir, porque no hay poder adquisitivo. Tan solo el problema del huevo en México disparó la canasta básica. Anteriormente teníamos 68 productos básicos de la canasta básica y a raíz de todo esto ha ido a la baja. Hoy la canasta básica, ya salió el huevo de la canasta básica, porque ahora comer huevo es de ser de millonarios. Entonces yo creo que ese es el problema que tenemos en México. El asunto con la reforma laboral es que los cambios que se pretenden favorecen más a la empresa que al empleado. Favorecen más a los intereses del Fondo Monetario Internacional que al país. Favorecen más a ser solamente un país de almacenaje, de mano de obra barata, aunque sea calificada barata. ¿Para qué? Para poder sobreexplotar a los trabajadores. Yo creo que esta es la parte que no hemos visto, y además algo que más me preocupa, y lo que más me preocupa es que sea el propio sindicalismo el que proponga la reforma, así como se hizo la propuesta de la propia reforma a la ley del ISSSTE y del Seguro Social, que el propio sindicalismo se autoflagele con una acción que va en contra de los propios trabajadores. Y realmente el sindicalismo... Estamos hablando de un sindicato que realmente no ejerce como tal, ¿no? Pues ese es el asunto. ¿Quién propuso la reforma, en este caso, por parte del PRI? CTM. Sí, y además los líderes charros, priistas de toda la vida, pues ahí sigue, ¿no? Entonces, con todo respeto a los charros, ¿no? Grupo que se va a ver beneficiado. Digo, ¿no? porque es 15 de septiembre. Claro, sí, claro. Yo siempre he dicho que soy un charro sindical, y la verdad que lo soy, y lo soy porque estoy convencido de algo. Pero es diferente al charrismo. Claro, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia es que mucha gente no ha entendido que el verdadero sindicalismo no somos los dirigentes. El verdadero sindicalismo somos los trabajadores. Y esa es la realidad. Yo me siento un trabajador más, no el presidente del sindicato. Lo tengo que usar porque es un título que se le da a la organización para un proceso. Esa es la única situación. Aquí una pregunta. Ante estas reformas que se están manejando y ante lo que se está dando en estos últimos años sobre el sindicato o el sindicalismo, ¿dónde queda? Todavía que estamos, se retomaría yo en las cuestiones de la OTI, que fortalece las cuestiones del trabajador, y la cuestión es también de que el sindicalismo debe de existir porque está en el apartado de los 30 artículos de la ONU, el cual eso fortalece el sindicalismo, pero sin embargo en México ha disminuido la fuerza del sindicalismo. ¿Qué posición tiene ahorita el sindicalismo, tanto actualmente como en las cuestiones ante la reforma que se está previendo? Mira, yo creo que el sindicalismo está débil ante todas las circunstancias. Dicen los patrones que el mejor sindicato es el que no existe, y eso es a lo que están tirándole. Desgraciadamente, los esquiroles, aquellos compañeros trabajadores que se prestan al juego y partidizan una acción de defensa, que se prestan, por decir el caso, en la organización sindical tenemos compañeros que andan jugando en el PRI, hablando en contra de nosotros, haciendo grilla, en lugar de defender una causa. Puedo diferenciar, puedo tener diferencias contigo, puedo tener no acuerdos, pero lo hablamos, lo conversamos, no lo expresamos de otra manera, y tenemos lugares para hacerlo. Pero cuando alguien ya juega el papel de esquirol, creo que ese es lo más grave. Y voy otro poquito a la historia. El país ha nacido y ha crecido a través de la traición, y esa es parte de lo que tenemos en el país, es parte de la cultura. Decía ayer una frase algún periodista, que soy humilde, o que soy una gente que está acostumbrada a humillarse por la humildad. Una cosa es ser sencillo, otra cosa es ser humilde. Es que soy humilde, pásame humilde a casa, ¿no? O sea, la humillación es parte de lo que ha tenido este país durante muchos años. Pero parte de la reforma, parte de lo que preguntas del aspecto sindical, es precisamente eso, que
ante la necesidad de verse reconocido cualquier dirigente, funcionario, como sea, es aparecer siempre en la foto y tener siempre la ganancia de las cosas. Nos quedan ya prácticamente 2 minutitos porque tenemos otros temas. Esto está realmente interesante. Juan Ayala, preguntarte, vienen cambios, Enrique Peña Nieto tendrá que presentar a su equipo de trabajo, Miguel Ángel Mancera tendrá que hacer lo mismo. ¿Qué características deberían de cubrir los secretarios del trabajo, tanto en la parte federal como en la parte local? Yo creo que deben ser gente que no sea tecnócrata, gente que sepa qué pasa en el país, que vive el país, que esté en el país, no que vive en el extranjero, porque prácticamente todos los funcionarios quieren vivir en el extranjero, y esa es una realidad, y yo lo viví con Lozano allá en Ginebra, Suiza, donde el señor, la única virtud que tenía era ser un concertista o tocaba el piano de cola, decía el presentador aquel entonces, y que cuando lo cuestionan, el señor desconoce qué pasa en el país. Y se pone muy nervioso y no sabe cómo expresar qué pasa en México. Sin embargo, México acalló las voces, dando una cuota mayor a la Organización Internacional del Trabajo para que en México no pase nada. Está el caso del SME, está el caso de los mineros, está el caso de muchos sindicatos que han pedido que se les reconozca y que no se les reconoce porque en México no hay justicia. Dicen que justicia que no es pronta y expedita, no hay justicia, es una injusticia. Y precisamente el tema de los tribunales y de las juntas y de la Suprema Corte es que la justicia tarda en llegar. Por eso la impunidad está como está y por eso tenemos el gran conflicto. Yo creo que lo que yo podría decirles para prácticamente concluir mi intervención sería convocar a todos los mexicanos, porque independientemente que seamos del apartado A o B, todos vamos a sufrir las consecuencias de esta pretendida reforma calderonista, que en un momento dado por el artículo 71 de la Constitución que le hicieron a modo para hacerle el favor a Peña Nieto, porque realmente así la veo, están poniendo en vilo a los trabajadores del país. No hablo de los empleados públicos, no hablo de los obreros, hablo de todos, de los campesinos. No existe el campesinado. Se acabó la clase social, se acabaron las clases de lucha y ya no hay clases. Ahora hay ricos y pobres. Y así de sencillo. Y entonces tenemos un gran problema. Si nosotros, los mexicanos, no entramos en una dinámica de defender lo que nos pertenece, pues no creo que vengan del extranjero a defendernos, ni vengan del extranjero a decirnos en qué les ayudamos. Creo que ese es el gran problema. Yo creo que el tema de la reforma laboral va a dar para mucho. Nosotros como sindicato único vamos a manifestarnos. Hemos metido sendos documentos al gobierno, al federal, caso Felipe Calderón, a las cámaras, a las dos, y ¿saben qué nos han contestado? Que es una reforma que va, y lo tengo por escrito. Ahora lo estoy volviendo a mandar a la Cámara Nueva, los documentos para que me vuelvan a contestar. Vamos a mandar también la firma de los trabajadores, y estamos pensando muy seriamente manifestarnos en la Ciudad de México. Yo sé que la ciudadanía está cansada, pero yo creo que es necesario decirle a la ciudadanía que despierte, porque también se va a ver afectada. Porque todos somos trabajadores de al fin y al cabo, de otra manera. Y seremos trabajadores. Algo decía Ivonne hace un momento, Felipe incumplió su palabra de ser presidente del empleo. Es el presidente del desempleo. Es el presidente que está matando a los trabajadores de hambre. La realidad es esa. De los 45 millones de mexicanos registrados, 12 millones están en la informalidad. Entonces hay un problema bastante grave en el país. Yo creo que ahí la parte del olvido de las autoridades es que simple y sencillamente sin trabajadores el país no existe. Así de fácil. Un día sin mexicanos en Estados Unidos, un día sin trabajo en México. A ver qué pasa. Yo creo que es importante. Yo creo que hay muchas maneras de manifestarnos y yo creo que México tiene la oportunidad. Hoy que cumplimos 202 años de independencia, realmente independizar una posición. No estoy en contra de que se haga una modificación a la ley. Hay que adecuar lo que esté mal, pero no reformarla de fondo y de tajo. ¿Por qué no se ha aplicado como reza? Cuando nació en el 17 éramos ejemplo y seguimos siendo ejemplo en el mundo, que nuestra constitución es la mejor y la han tomado como base para hacer en otros países, Centroamérica, Sudamérica y parte de Europa. Nuestra constitución la han tomado como un ejemplo de la mejor constitución que ha habido,
pero no nos gusta acabar la historia. Y decían hace un momento también que la historia la hacen quien gana. Y hay que empezar a escribir la nueva, a ver cuál es la historia que vamos a tener de aquí a 6 años, ¿no? Muy bien, Juan Ayala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Te vamos a invitar para que estés constantemente en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Arturo. Gracias, Ivonne. Juan Ayala, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Un saludo al doctor Antonio Padilla, que nos está escuchando, te manda muchos saludos. Gracias, le pusieron una zapatiza a los frailes, nada más. ¿Tú eres fraile? No. Yo fui lobo plateado de Lesia. Muy bien, o sea que vas por buen camino. Saludos al doctor Padilla, que nos está escuchando. Creo que por su culpa suspendieron el partido, algo así. ¿No me parece? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Miguel Hidalgo y Costilla. El Punto Crítico te desea un feliz mes patrio. Comunícate a la cabina del Punto Crítico Radio 5208-5948. Escríbenos al correo elpuntocriticoradio@hotmail.es. El Punto Crítico Radio, transmitiendo para todo el mundo vía internet, con instalaciones en la Ciudad de México. Liverpool 98, segundo piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. La arena estaba de bote en bote y la gente loca de emoción. Hola amigos, les habla su amigo el catedrático para invitarlos al programa Leyendas de la Lucha Libre, que se llevará a cabo los jueves de 11 a 12 del día. Va a haber entrevistas y reportajes en www.elpuntocritico.com. Los esperamos. Y la gente comenzaba a gritar. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectiva de vida, bienestar y salud.
Continuamos en Perspectivas Periodísticas, estamos escuchando el Huapango de Moncayo, hoy es 15 de septiembre y bueno, la polémica sigue aquí sobre la mesa, ya tendremos más tiempo para seguir analizando esto de las reformas y la parte política y las fotografías que se han dado también ahí entre los políticos que parecía que no se iban a dar, pues ya se están presentando. Le damos la bienvenida esta mañana nuevamente a Víctor Sánchez, él viene de Luz y Prevención Terapéutica y hablábamos hace 8 días de las adicciones. Bienvenido. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días, hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Pues quedamos que nos ibas a contar un poco más sobre la parte terapéutica, ¿no? Hablamos hace 8 días sobre un panorama general, que eran las adicciones, ya hablando específicamente de las adicciones, por ejemplo, del alcoholismo o de la drogadicción, cómo en este lugar Luz y Prevención Terapéutica ustedes trabajan con estas personas. Bien Arturo, inicialmente se empieza con lo que es un diagnóstico médico y un diagnóstico psicológico. Este diagnóstico parte a través de una valoración. Esta valoración la hace un médico, inicialmente es un médico general, donde empieza a ver las características físicas que trae el paciente y posteriormente se hace una valoración psicológica. Dentro de esta valoración psicológica se practican, el DSM-10, que es una técnica psicológica que lo hacen una de nuestras psicólogas, y empezamos ya a trabajar a partir de ahí. Por la parte física, con una desintoxicación y una nutrición adecuada. ¿En qué consiste la desintoxicación? Es bien importante puntualizar que la desintoxicación es a través de medios naturales, a través de una alimentación balanceada, baja en sales, abundantes líquidos y baja en azúcares. Porque las sales en el organismo retienen líquidos. Entonces lo importante es de que se venga la desintoxicación a través de la orina, ¿no? Principalmente, y balanceada con una alimentación, verdura, agua en abundancia, frutas, legumbres, porciones de carne, pollo, ¿no? Esto es importante decirlo. Nosotros lo vemos a través de, en Luz y Prevención Terapéutica, a través de que nosotros no engañamos a la gente. Nosotros, solamente bajo que el médico nos diga necesitamos un suero con un multivitamínico, esto lo determina el médico. Pero muchas de las ocasiones nos hemos encontrado, por la experiencia de la misma gente, que le cobran 10,000, 20,000 pesos por una desintoxicación, que porque le meten X cantidad de medicamentos. Y termina más intoxicado, ¿no? Pues imagínate, estás queriendo sacar del organismo las toxinas y le metes más medicamento, pues... Claro, esto es a través de únicamente hacer la valoración médica, ¿no? Nosotros somos muy claros y transparentes en ese sentido, porque muchas veces la gente dice, ¿cuánto me cobra por desintoxicar a mi paciente? Nada más quiero que me lo desintoxique y ya me lo llevo en 15 días. Bueno, pues lo que pasa es que tarda aproximadamente hasta 90 días para que las toxinas salgan del cuerpo. A ver, acabas de tocar un tema fundamental que es solamente lo desintoxique, pero la desintoxicación no basta, me imagino que hay que trabajar en la parte psicológica. Sí, esto es inicialmente la evaluación física, la evaluación médica, posteriormente viene la valoración psicológica y el tratamiento. El tratamiento nosotros lo llevamos a cabo a través de terapia gestal, terapia cognitivo-conductual, el taller de desarrollo humano, el desbloqueo bioenergético, restablecimiento espiritual, estudio de los 12 pasos, acondicionamiento físico, y con eso estamos abarcando, somos un área multidisciplinaria de profesionales para el tratamiento, porque la enfermedad es multifactorial. Tenemos que identificar qué factores son los que detonan para que el paciente consuma ya sea alcohol o droga, cualquier sustancia psicoactiva. Víctor Sánchez, en esta circunstancia, en estos cuadros, es muy importante y directamente al paciente, por llamarlo de alguna manera, pero pues la familia, los cercanos al paciente también se ven afectados. ¿Cómo trabajan ustedes con ellos o simplemente los dejan y solamente es el objetivo el paciente? No, como es multidisciplinario, tenemos que trabajar con, primeramente, el primer contacto es con el paciente y posteriormente ya es terapia familiar. Se da terapia familiar a través de grupo y a través de individualmente.
Dentro de ellos también la familia determina, a través de que va conociendo a los terapeutas, qué tipo de terapia toma. Puede ser en la técnica gestal, en la técnica cognitivo-conductual, para que ellos también se den cuenta de el gran apoyo que necesitamos de ellos para el paciente. Porque tú mencionabas algo, decías, bueno, y la familia lo quiere desintoxicar, y dice, porque no quiere que pierda el trabajo y no quiere que pierda la escuela. Al final la va a perder. Cuando ya está en un proceso de adicción, al final va a perder el empleo, va a perder la familia, va a perder la escuela, al final lo va a terminar perdiendo, porque es un consumidor crónico generalmente. Y el problema no es cuando están en esta etapa de internamiento, ¿no? Cuando están cuando están recluidos, o sea, el problema no es ahí, porque están bien atendidos, tienen el médico cerca, tienen el psicólogo cerca, en fin, toda esta situación para que los atienda. El problema es cuando ya se enfrentan a la realidad, al mundo cotidiano, y cuando no tienen al psicólogo, y cuando no tienen al médico cerca, y cuando lo más cercano es la tentación. Y además también, sumando lo que está comentando Víctor, la cuestión es de que, bueno, al final de cuentas va a perder la escuela, va a perder el trabajo. Pero ahí estamos hablando de también una codependencia por parte de los familiares, ¿no? Que también deben de atenderse esa cuestión, ¿no? Exactamente. En este tiempo, los familiares, nosotros los invitamos a que tomen terapia, y les hacemos hincapié que el paciente, esto es como un tripié, que está la institución y los profesionales, todos los apoyos que damos para lo que es el tratamiento. Está el paciente y está la familia. Si uno de estos pies faltan, no está completo, ¿no? Entonces, sí estamos invitando a la familia que lo haga. Hacemos mucha conciencia de que necesitan tomar una terapia, porque el problema tenemos que atacarlo de raíz, porque ahí viene la codependencia, otra enfermedad, y que muchas de las veces quien perjudica al paciente, muchos piensan que ese problema es el paciente, el drogadicto, el alcohólico, pero quien lo induce muchas de las veces, aunque se escuche mal, o no se acepte, es la familia. La respuesta la encontramos a través de las siguientes preguntas. ¿Quién es quien paga las deudas del adicto? ¿Quién es quien lo saca de la cárcel? ¿Quién le paga la patrulla para que no se lo lleve a la delegación? ¿Quién le cura las heridas al adicto cuando llega a golpear? ¿Quién le lleva los chilaquiles? ¿Quién le lleva la cervecita? ¿Quién lo atiende? La familia. El codependiente, que ha desarrollado la enfermedad de codependencia. Así es. Entonces, el adicto llega en un área de confort, se siente cómodo, todo me resuelven, y lo vienen cargando. Entonces, ¿quién es que lo está constantemente internando? Lo meten en un internamiento, sale, lo meten en otro, sale, lo vuelven a meter al otro, y le están solucionando los problemas, le pagan la renta, solventan los gastos de los hijos si tiene el adicto, se hacen cargo de la familia. Y si está trabajando, y si faltó, son las familias quien toma el teléfono y dice, tiene diarrea, tiene temperatura, no pudo ir, lo asaltaron. La familia es quien lo está justificando, el adicto llegó en un área de confort y dice, pues que me carguen y que me solucionen la vida. Muy bien, quien quiera hacer contacto contigo, los números telefónicos. Claro que sí, estamos en el 2633 4045. Lo repetimos, 2633 4045 y el 5744 2748. ¿Y dónde te pueden ubicar en domicilio para que puedan, inclusive, a lo mejor llevar a alguna persona, a un familiar, para que una vez vayan viendo la solución a este problema? Bien, nosotros estamos, Luz y Prevención Terapéutica estamos en José de la Luz Blanco, número 108, esto es en la colonia Santa Marta, Catitla Norte, muy cerca del Metro Peñón Viejo, a 2 cuadras del Metro Peñón Viejo. Muy bien, Víctor Sánchez, te vamos a seguir invitando para que nos sigas orientando en este tema que me parece fundamental. Yo creo que hay mucho que decir en esta parte de la familia, de la codependencia, que no solamente es la parte del adicto, ¿no?, sino todo ese trabajo que se tiene que hacer con la familia para que se pueda sortear estas dificultades.
Con todo gusto, Arturo, con todo gusto. Te agradecemos muchísimo. Repetimos los números telefónicos. Claro, 2633 4045 y 5744 2748. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Pues nos despedimos. Rafa. Pues ahora sí que se la pasen muy bien en estas fiestas patrias, pues no tomen mucho porque el conducir produce más estragos, ¿no? Y bueno, hay información ahí de el caso Tres Marías. Los primeros peritajes realizados por las autoridades de Estados Unidos apuntan a que se trató de un ataque directo en contra de la camioneta donde viajaban los agentes de Estados Unidos. Ivonne de la Cruz, por si a alguien le quedaba duda, ¿no? Y, o sea, el perdón, nos confundimos, pues prácticamente después de una larga y exhaustiva investigación por parte de las autoridades, dijeron que no, que fue directo el asunto. Ivonne de la Cruz, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, y la próxima semana aquí nos escuchamos a partir de las 8 de la mañana. Gracias a Omar Carrillo en la operación y también en los controles. Yo soy Arturo Suárez. Recuerde que usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Estás escuchando El Punto Crítico Radio.